¿Cómo ganar dinero con YouTube? La pregunta clave, la pregunta máster que todo el mundo se hace. Hoy voy a contaros por lo menos mi experiencia en esta plataforma. Me llamo Rafael Cruz y esto es Mediatip. ¡Comenzamos! Cuando comienzas a echar un vistazo a YouTube y las posibilidades comerciales que tiene YouTube, ¿vale? O sea, de ganar dinero y tal, pues la gente se siente algunas veces muy abrumada y otras veces muy echada para adelante, ¿no? Y creo que hay una serie de conceptos, una serie de cosas claves que se nos olvida, porque concebimos como YouTube como un fin, que no tenemos muy claro de para qué sirve, no tenemos muy claro de qué papel va a jugar en nuestra estrategia de comunicación, qué papel va a jugar dentro de, bueno, nuestra empresa o lo que sea. Porque al final, creemos que, bueno, me hago youtuber y me hago ultra famoso y ya me llegará... No, vamos a ver. Eso ocurre, le ocurre a una serie de personas, le ocurre a una serie de cosas, en fin, vale, genial. Con el tiempo, con esfuerzo o incluso algunas veces por suerte, sí, hay personas que lo han conseguido por pura chorra, vale, también. Que no son los que más, esos son los que menos, esos son solamente, bueno, un reducto, ¿vale? Que a lo mejor son algunos de los más famosos, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la normalidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a ganar dinero con YouTube utilizando la plataforma? Bien, primero tienes que ser consciente de una cosa. ¿Cuál va a ser tu fuente de ingresos principal? Y tú me estarás diciendo, Rafa, ¿no eres tú el que me va a decir la fuente de ingresos principal para vivir de YouTube? No exactamente, es que eso va a depender del modelo de negocio que tú tengas, del negocio o del tema del que tú vayas a tratar. Yo te voy a decir ahora mismo una serie de formas de monetización muy interesantes para tu proyecto, pero que no se te olvide, Primero tienes que tener muy en cuenta ¿para qué estás haciendo estos vídeos? Pues yo estoy haciendo, por ejemplo, consejos de YouTube, esto no es real, pero bueno, venga, voy a utilizar Mediatips como si fuera a utilizar el modelo de financiación que os voy a comentar ahora. Yo ahora mismo estoy haciendo vídeos de consejos de YouTube, o sea, para llegar a ser youtuber o lo que fuera, o utilizar YouTube dentro de tu negocio, y mi fuente de financiación va a ser que yo te vendo un curso mucho más detallado, mucho más avanzado, mucho más profesional, con cosas que no cuento en los vídeos y tal. Entonces yo te lo pongo aquí en la descripción, por ejemplo, y te lo vendo a 15 o 20 euros, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la fuente de ingresos a tener dentro de este canal? Pues sería el curso que estoy vendiendo aquí abajo. ¿Cómo voy a atraer a la gente? A través de los vídeos, ¿vale? Estáis viendo ya el tema, ¿no? Estoy utilizando YouTube como una herramienta para después utilizarlo para facilitar las ventas de un curso que estoy vendiendo en concreto. Eso se puede utilizar con muchísimas cosas, ¿no? Y eso precisamente esos son los infoproductos, ¿no? Que también los vamos a nombrar en este vídeo. Pero lo primero que quiero que tengas muy en cuenta es que analices primero sobre qué vas a hablar. Te recomiendo que sea algo que te guste, algo que te apasione. Bueno, en fin, eso es lo de siempre. Pero que antes incluso de empezar a hacer un vídeo, si lo quieres dedicar al terreno profesional, por hobby es otra historia, pero si lo vas a querer dedicar al terreno profesional, primero pienses muy bien de dónde van a venir los ingresos, ¿vale? Y diseñes toda la estrategia de tu canal en función de a dónde van a venir los ingresos. ¿Por qué? Porque después te puedes llevar a lo mejor 5 o 6 meses haciendo un canal que incluso pueda llegar a tener éxito, ¿vale? Cuando digo tener éxito es que cuando subes un vídeo pues lo ven 2, 3.000 personas, ¿vale? Que eso son muchísimas personas, que algunas veces se nos va también la pinza de qué significa un volumen grande de personas. Que vea un vídeo tuyo, 3.000 personas, que cada vez que tú subas un vídeo lo vean 3.000 personas, eso es muy poderoso, eso es muy fuerte, eso son muchísimas personas. Y por supuesto, según la estrategia que tú tengas de ingresos, ¿no? O de cómo monetizar esos vídeos con esas 3.000 personas, que son muchísimos, vuelvo a decir, pues podrás vivir o no, o podrás tener una fuente de ingresos interesante. Pero tendrás que pensar primero desde el principio en cuál va a ser esa fuente de ingresos para que esos vídeos sean lo más efectivos posible. Bien, vamos a empezar por el primero, por el método de financiación, el método de ingresos más famoso que existe en YouTube, que sería la publicidad, ¿vale? En este canal, por ejemplo, actualmente, a día de hoy, no tiene publicidad. Seguramente dentro de unos meses, pues tendrá publicidad. La publicidad en YouTube, ¿qué significa? Bien, estáis viendo que aquí, creo que está por aquí, hay un banner, después aquí habrá salido una cosita que es como de AdWords, ¿no? Que aparece en una ventanita, a lo mejor os ha salido un vídeo anuncio antes de este vídeo que pone in stream, review, etcétera. Vale, esos son los anuncios que te integra YouTube. En la gran mayoría de casos,
En la gran mayoría de proyectos de personas que viven de YouTube o que utilizan YouTube como una fuente principal para darse a conocer o como herramienta o como fuente de ingresos, esa fuente de financiación es la que menos utilizan, es la menos importante, ¿vale? En mi otro canal, en Mundo Drone, siempre lo digo, yo tengo una casa muy barata a día de hoy. Pues con los ingresos de YouTube no la llego ni a pagar. Un mes la he pagado. Y poco a poco parece que se va a acercar a que pueda pagar la casa con lo que me da directamente el programa de partner de YouTube, ¿vale? Por cierto, tengo aquí un vídeo en el que hablo del programa de partner de YouTube por si queréis verlo. Pero lo que os estoy diciendo es que la fuente principal esa que todo el mundo se cree que, oh Dios mío, el partner... No, eso no te da nada. O sea, eso apenas te da dinero. Con eso no se... En la gran mayoría de casos no se vive. O por lo menos no va a ser la fuente principal de ingresos. Porque, por ejemplo, que sea un youtuber que tenga millones de visitas, ¿vale? A lo mejor por un vídeo saca 1000 pavos. Vosotros diréis, es una burrada, ya, pero es que ese vídeo lo han visto 1 millón de personas. No le va a dar 1000 pavos. Pero es que a lo mejor en ese vídeo habían sacado una lata de un refresco y la empresa le había pagado 5, 6, 7 mil euros por sacar esa lata de refresco. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos, vale? Por supuesto, todo es escalable. A mí, por ejemplo, 200 euros, con 200 euros no pago mi casa, ¿vale? Pero a lo mejor en una cosa en concreta pues me dan 500, ¿vale? Estoy poniendo cifras totalmente ficticias. 200 euros es dinero, pero por supuesto la fuente principal serían los 500 euros que me ha dado la empresa esa, por decir lo que fuera. Vale, perfecto. Pues eso sería más o menos para que entendamos. Esa sería una de las fuentes de ingresos, que no hay que despreciarla, es un dinero ahí, pero que no os creáis que es algo con lo que podáis contar. En realidad, encima, la publicidad en YouTube fluctúa de una manera brutal. Un mes puedes estar ganando un dinero, el otro mes puedes estar ganando la mitad. Una mierda, hablando mal y pronto. Bien. La segunda fuente de financiación, y a mí es la que más, una de las que más me gusta, pero que todavía no he conseguido yo implementar porque me he ido por otro tipo de fuentes de financiación, pero los casos que he estado viendo la verdad es que me han gustado muchísimo, son los infoproductos. ¿Os acordáis del tema de... Aquí abajo en la descripción tengo un curso de YouTube, bla, 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 bla? Pues eso sería un infoproducto, es un producto que yo he hecho, que es digital, que yo no tengo ni que enviar por correo físico, que... No, ese producto ya está hecho, ¿vale? Habré tardado en hacerlo pues bastantes horas, etcétera, ¿vale? Por supuesto tiene que ser un buen producto. Si estáis, o sea, tenéis que estar vendiendo una buena información. Si vendéis una mala información, el boca a boca va a ser una mierda, te van a desprestigiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser un buen producto. Eso es lo primero, ¿vale? Nunca vamos a hablar de que estéis haciendo algo mal y tal. No. Aquí, lo siento, las cosas rápidas no existen, ¿vale? Así de claro. Tiene que ser un buen producto, una buena información, algo que le pueda... A lo mejor son 20 páginas, perfecto, pero esas 20 páginas tienen que ser canela en rama, oro puro, que a tu usuario que lo ha comprado, que se ha gastado esos 15, 20, lo que sea, pues le sea de una utilidad valiosísima, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor este vídeo, imaginamos que lo ven 2000 personas, ¿vale? Pero de las 2000 personas, 4 compran ese producto. Y ese producto lo estamos vendiendo a 20 euros. Pues hemos sacado ya 80 euros de ese vídeo con 2000, 3000 personas. A lo mejor no era malvado. Y si yo continuamente voy sacando, por ejemplo, vídeos de consejos de YouTube, ¿no? Que ese es el tema en Media Tips y tal, y de vez en cuando digo, oye, aquí abajo en la descripción tengo mi curso, tal. Pues imaginemos los ingresos que se pueden sacar. Por supuesto habrá que pagar Hacienda, autónomos, vale, muchas cosas. Pero esa sería la clave, ¿no? Y sería una de las fuentes de financiación que a mí más me gusta, ¿no? Por supuesto esto lo puedes complejizar. Os recomiendo un canal que siempre es el que digo, que se llama Domina la Magia, ¿vale? Domina la Magia, y de Borja Montón. Y le echéis un vistazo a su modelo de negocio. Él empezó vendiendo eso, ese tipo de infoproductos, etcétera. Pero aparte, se dedicó a, ¿cómo se llama? A crear su Instituto de Magia o Instituto de la Magia, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llama. Y ahora, bueno, es un curso que parece que tiene muy buena pinta para todos aquellos que quieran aprender magia o lo que sea, pero la clave es que tienen que pagar una suscripción mensual o anual, etcétera. Por lo tanto, es una fuente de ingresos continua, bastante buena, y encima tú ves el curso y tú dices, ostras, es que van viniendo a dando ponencias, etcétera. Una cosa muy chula, estás dando mucho valor al usuario y tú estás sacando una fuente de financiación bastante más clara y bastante más jugosa que podría ser de otra forma, ¿no? Y es porque están vendiendo ellos su propio producto, ya sea
un PDF con 15 páginas pero con información muy valiosa, o sea un curso en toda regla, como estamos hablando en el Instituto de la Magia, ¿no? Eso serían, bueno, diferentes fuentes de financiación utilizando un producto que tú creas para ti. Por supuesto, también puedes hacer otro tipo de productos que no sean como esto, que no sea infoproducto, por ejemplo, te dedicas a hacer, por ejemplo, había un caso de un youtuber que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que se dedicaba a hacer fundas de móviles, ¿no? Que había hecho una empresa con fundas de móviles y desde su canal, pues había dado a conocer esas fundas de móviles. Pues genial, ¿no? Estaba vendiendo un producto, etcétera, y le había hecho una buena imagen de marca gracias a su canal. Genial, ahí ya estás vendiendo un producto en concreto. Y así con muchísimas cosas. Bien. La tercera parte sería, bueno, tú por ejemplo tienes un canal de tecnología, tienes un canal de tal, y voy a poner el caso de Mundodrone, ¿vale? Y, por ejemplo, en Mundodrone funciona de la siguiente forma. A mí, muchísimas empresas, sobre todo China, ¿vale? Me mandan productos para que yo los saque en el canal, ¿vale? Yo puedo hablar bien, mal, eso, yo nunca he tenido ningún problema de yo no poder decir una cosa en el canal. Y cuando los he tenido, directamente he desechado la propuesta. Porque, y hago un inciso, el mayor valor que tú tienes en tu canal, y esto al usuario final no lo entiende, no lo suele entender, pero el mayor valor que tú tienes en tu canal es tu veracidad, ¿vale? Lo que tú estás vendiendo siempre, me da igual el modelo de negocio que tú cojas, es tu veracidad. Y si tú no eres veraz, si tú no estás diciendo una información real, o por lo menos basada en tu experiencia real, pues la has cagado, amigo. Así de claro. Imaginemos que yo, en mi canal, el Mundodrone, yo siempre recomiendo un dron que se llama Sima X5C. Bien, imaginemos que ese dron no fuera un dron bueno, o por lo menos que yo no lo considero un dron bueno. Después de estos años, a mí me hubieran crucificado, pero a mí solo me llegan mensajes de personas que les va brutalmente bien con su dron. De vez en cuando alguno que le ha salido mal el dron, hombre, por favor, pues... Pero a mí solo me llegan comentarios buenos, eso repercute en tu veracidad, eso repercute en tu propia, ¿cómo se llama? En tu propia fama, ¿no? O el boca a boca que hacen de ti, ¿vale? Y, por supuesto, eso hace que tú mejores tu veracidad, básicamente. Es que tiene una palabra en concreto, pero ahora mismo se me ha escapado. Y esa es la clave, Por lo tanto, a ti te viene una empresa, etcétera, y por ejemplo a mí en Mundodrone me vienen muchas empresas, y entonces yo tengo una lista de espera normalmente de 3 y 4 meses. Esto no es broma, ¿vale? De la cantidad de productos que me llega. Yo no puedo hacer tantos vídeos, sería una locura. Entonces, en esa lista de espera hay empresas que, en mi caso, no pueden esperar ese tiempo o no quieren esperar ese tiempo. Y yo digo, vale, pues tienes que pagar X para que yo te adelante dentro de las listas. Eso, por ejemplo, fue una fuente de financiación que yo no me esperaba para Mundodrone, pero que, oye, mira, si una empresa ha lanzado su producto y no puede esperar esos 3-4 meses, pues mira, pagas un montante y yo te lo publico antes. Afortunadamente, por lo menos con chinos, con empresas españolas, he trabajado muy poco, aunque por ejemplo trabajé con Ninco y no tuve ningún problema, o sea, puse algunos de sus drones a parir, otros me encantaron. Y claro, la clave, y los chinos lo entienden muy bien, Ninco afortunadamente también lo entendió bien, pero la clave es que tú estés hablando continuamente de una marca. Por ejemplo, las tiendas lo entienden perfectamente, las tiendas chinas lo entienden perfectamente. Por ejemplo, Gearbest, a mí Gearbest me manda muchísimos drones, y muchos de esos drones, para Mundodrone, y muchísimos de esos drones a mí no me gustan, pero con que haya 2, 3, 4 que a mí me gusten, esos drones sí se van a vender más. Y se van a vender bastante, porque encima si a mí me gusta uno muchísimo, caso JJRC H20, a mí me encantó ese dron. La cantidad de drones que han vendido gracias a eso, pues es maravilloso. Otros tantos no me gustaron y no se venderían. Pero ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Y, como estaba volviendo al tema, una de las fuentes de financiación que era, bueno, pues adelantar yo la review de productos, diciéndoselo así a la empresa, y así conseguí, por ejemplo, una fuente de financiación más. Otra fuente de financiación es la afiliación. La afiliación es una fuente de financiación maravillosa que hace que muchos creadores tengan una... ¿Cómo se llama? Tengan una independencia que de otra forma no tendrían. ¿En qué se basa la afiliación? Amazon, la mayoría de tiendas chinas, etcétera, tienen un programa que si tú clicas y el usuario final clica a través de tu link que tú has puesto, pues tú te llevas un porcentaje, ¿vale? Un porcentaje muy pequeño, pero te llevas un porcentaje. ¿El usuario final está pagando de más por...? No, el producto iba a costar lo mismo.
tanto clicando por tu link como yendo a la tienda oficial. Pero, afortunadamente, si tú clicas a través del link del usuario, pues ese usuario se lleva un porcentaje y puede seguir haciendo su trabajo. A mí me parece esto una de las fuentes de financiación más maravillosas que existen. ¿Por qué? Te lo cuento. Porque tú tienes una libertad, bueno, si antes yo ya tenía una libertad extrema, ahora mismo tengo una mayor libertad, porque ya puedo comprar yo el producto que yo crea que me vaya a gustar o no, eso es un tema. Después tendrás que ser sincero, si te sale mal, eso me ha ocurrido bastante, ¿no? Por ejemplo, había un helicóptero que a mí, yo decía, uy, 15 euros, y había escuchado muy buenas críticas y digo, esto puede ser buenísimo. Lo compré y me salió rana, ¿vale? Muy, muy rana. Y nada, así que tuve que ponerlo mal. Pero bueno, eso son cosas que ocurren, ¿no? Al final, como subes muchos vídeos, como subes muchos más, unos saldrán bien, otros mal. Pero eso te da una libertad brutal, ¿vale? Porque tú vas poniendo tus links de afiliados y tal, y poco a poco te vas creando una fuente de financiación también, una fuente de ingresos constante, bastante interesante, ¿no? A mí la afiliación es una de las que más me gusta. Haré un vídeo especial hablando de la afiliación, si os parece y os gusta el tema, de todas maneras, por internet si buscáis, vais a tener muchísima información, pero de verdad, es una de las fuentes de financiación más interesantes que existen. Otra fuente de financiación será el vídeo patrocinado, ¿vale? Un vídeo patrocinado, pero claro, esto ya no se puede, esto no se produce en los primeros estadios de ¿cómo se llama?, de fuente de financiación, no se puede producir, pero bueno, cuando pase el tiempo, cuando más o menos tengas ya una cierta reputación, etcétera, pues podrás vender espacios, ¿vale? Vídeo patrocinado. Yo he tenido en Mundodrone sí he tenido bastantes vídeos patrocinados de tipo, por ejemplo, de poner, ¿has visto tal oferta? Aquí abajo en la descripción lo tienes el link. Dejas claro al usuario que es publicidad, eso siempre es muy importante. Por ejemplo, a mí cuando me ceden una empresa, aunque no me den dinero, solo me manden el dron, me da igual, pero siempre que eso ocurra, que haya intervención de una empresa, ya sea económica, con producto o lo que fuera, siempre tienes que anunciarlo, dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque si no lo dejas claro, también va a repercutir en tu veracidad. Si yo no digo que Gearbest me ha mandado esto, si yo no digo que Amazon nunca me ha mandado nada, pero si yo no digo que Banggood me ha mandado esto, pues tu veracidad se va a la mierda. Porque dices, no, es que estás comprando... No, déjalo claro. Deja claro que esto me lo ha mandado tal. Y ya está, ¿vale? Pues lo mismo con lo que te estoy diciendo, con el vídeo patrocinado. Lo dejas claro y punto. Yo, por ejemplo, tuve alguna experiencia, por ejemplo, una empresa que se llamaba Aircat Drone, muy interesante, muy chulo, estuvimos viendo drones bastante interesantes, sacamos un vídeo que yo creo que quedó muy chulo, que le encantó a la gente, eso sí, aunque sea un vídeo patrocinado tienes que buscar que a la gente le interese. Si a ti te viene, por ejemplo, en Mundodrone me viene una empresa que esto ha ocurrido, una empresa de auriculares, yo digo, pues no puedo sacar estos auriculares en Mundodrone, no tiene sentido, ¿no? Y pagaban. Pero eso no tenía sentido, ¿vale? También no se os vaya la pinza, tenéis que tener una línea en vuestro canal y no la podéis saltar a la torera por mucho dinero que haga. Vamos a ver, si te ofrecen 2 millones de euros, acéptalo, haz el vídeo y te retiras, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de la estupidez que acabo de decir, pues no, porque va a repercutir también en vuestra veracidad, se va a ir toda la carajo y tal. Que sean vídeos patrocinados, que sean lógicos y que volvamos al momento. Imaginemos que a ti te viene una empresa que es una basura, que es una mierda, y te ponen 4.000 pavos. Dios quisiera, ¿no?, que eso ocurriera, pero bueno, y te ponen 4.000 pavos. ¿Tú vas a aceptar? Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque primero, hombre, si fueran 10 millones de euros, ¡a lo loco! ¿Vale? Pero no, estamos hablando de verdad. Si te ponen 4.000 euros encima de la mesa y dicen, oye, mira, es que queremos hacer este vídeo y tal, y tú sabes que la empresa es una mierda, yo te digo una cosa, no lo aceptes. Porque es que esto es algo muy básico, es que volvemos al inicio, porque tu veracidad se va a la mierda. Así de claro, porque tú lo que estás vendiendo al final es que la gente te crea, te siga, te eche cuenta. Y si tú haces una cagada como esa, pues ya no te van a echar cuenta. Así de claro, así de claro. Y esto no lo entienden muchos usuarios, te has vendido y tal. Muchos youtubers han vendido algunas veces, sí, pero no entiendo el por qué. Porque eso a la larga les va a salir mal. Les va a salir mal. Es más fácil, por eso me encanta la afiliación, ¿vale? Porque no te va a retirar ni nada. Es más fácil decir la verdad, porque a la larga te va a salir mucho más rentable, porque la gente se va a fiar más de ti, va a comprar tus infoproductos, va a comprar a través de los links que tú dejes, etcétera, etcétera. Siempre dejar las cosas muy transparentes, muy transparentes.
Y bien, y más o menos, eso serían a grandes rasgos, hay muchísimas otras formas de financiación, pero eso serían a grandes rasgos las formas de financiación más habituales en la mayoría de canales de YouTube. Quiero dejaros muy claro que cuando empecéis un canal tengáis eso muy claro. Por ejemplo, quiero montar una empresa que haga ópticas por ejemplo, para cámaras de fotos DSLR, ¿vale? Objetivos. Perfecto. Y quiero utilizar YouTube como una de mis herramientas de darme a conocer. Eso estaría genial, ¿vale? Tú montas tu tienda, montas tu red de distribución de ópticas para que la gente lo venda y utilizas tu canal de YouTube para darte a conocer. Eso sería una fuente de financiación, ¿sabes? Que no se os vaya la pinza. Comunicar por comunicar no tiene que ser la clave, porque imaginemos, yo me dedico empiezo un canal de YouTube que no tiene mucha idea por dónde va a ir y lo quiero convertir en algo profesional. Es que dentro de 6 meses no vas a poder seguir, porque esto exige tiempo, ¿vale? Yo dedico al día entre 10 y 12 horas trabajando. ¿Tú crees que te puedes dedicar a otra cosa? No te puedes dedicar a otra cosa. Cuando tú empiezas en esto, te vas a dar cuenta de que para hacer lo que tú de verdad quieres hacer, para ofrecer un buen contenido, necesitas mucho tiempo. Y también tendrás que organizarte, por ejemplo, vídeos más baratos, ¿vale? Por ejemplo, este blog es bastante barato. Este blog solamente, ¿cuántos son? Es 1 hora y media, 2 horas de trabajo. Poquito, ¿vale? Es muy poco comparado con otros vídeos, ¿vale? Puedes hacer vídeos más baratos, vídeos más caros. Por ejemplo, un vídeo de análisis en Mundo Drone me cuesta hacerlo, pues, un día entero. Eso nada más es el tiempo de grabación. Después tengo que estar el tiempo de volar. O sea, eso es muchísimo tiempo. Eso es mucho tiempo, eso no se ve, pero eso también tenéis que entenderlo. Entonces, cuando le vas a dedicar mucho tiempo a una cosa, tienes que asegurarte primero de que esa cosa te va a dar una fuente de ingresos que te permita vivir de ello y poder seguir haciéndolo. Así que, antes de empezar nada, planifica de dónde van a venir tus ingresos, cómo puedes escalarlo en el futuro y después ya, pues empiezas a hacer los vídeos con esa dirección. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado para en un futuro poderos dedicar a esto si es que queréis y tal. Y si os gusta el tema, hago un vídeo especial de afiliación, que puede ser muy interesante. Hago un vídeo especial y hago más vídeos de fuentes de financiación o de cómo ganar dinero con YouTube, porque hay algunas más cositas que me he dejado en el aire, pero he querido centrarme en las que yo creo que son las más importantes, por lo menos al principio. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. ¡Chao!